que es cómo interpreta la Iglesia Génesis 1 al 3. Sabéis que el Génesis, del 1 al 11, es lo que la Iglesia llama género literario, etc. A partir del 11 ya son datos históricos que hay que ir analizando. Bueno, pues del 1 al 3, que se expresan, ahora lo vamos a comentar, se expresan los fundamentos de la creación de nuestro ser humano. Vamos a comentarlos durante la conferencia de hoy. Hoy nos acompaña Gabriel Calvo, él es sacerdote en Fuenlabrada y es profesor del Centro también de Sagrada Escritura, por lo tanto es una voz autorizada sobre este tema. No se lo ha preparado preciosamente este tema. El segundo encuentro que tengamos en febrero versará en torno a otro tema también de Génesis 1 al 3, que sería la antropología del hombre. Yo lo he enfocado hacia cómo es el hombre en estado de gracia y también qué nos dice la antropología teológica sobre el destino eterno del hombre, o sea, cómo permanece eterno, qué es lo que sabemos, ¿no? Santo Tomás nos habla de ese destino eterno del hombre, cómo es ese hombre que estaba en el paraíso y que después está invitado a la gloria eterna, ¿no? Y un tercer tema dentro de este trimestre será pues algo que también aparece en el Génesis, ángeles y demonios, que ya lo hemos visto en alguna ocasión, porque aparece el demonio, por supuesto, aparecen los ángeles, y es un tema que pues en ocasiones a mucha gente le preocupa, sobre todo encuadrado dentro del ámbito teológico. Sabéis que los ángeles aparecen en la Sagrada Escritura muchísimas veces, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y después, en los meses de abril y mayo, tendremos dos sesiones sobre arte y fe, que os lo dará Jesús Parra seguramente, porque lo ha hecho, y luego ciencia y fe, o algún ámbito de este tipo, ¿no? Cómo la fe influye en las artes en general, ¿vale? Son 5 puntos los que voy a tratar, divididos en 3 grandes apartados. El primer apartado sería el punto primero, la doctrina del Génesis 1.3, sobre la creación del universo y del mundo, perdón, del universo y del hombre, y los problemas aparentes a primera vista, acerca de la conjugación, de la conjunción, pues entre la fe y la evolución. La segunda parte de la conferencia serían los puntos 2, 3 y 4, que hago una explicación de la doctrina católica sobre la interpretación de la Sagrada Escritura, importantísimo, importantísimo. Cuando a todos prácticamente, chicos de instituto, cuando llega la hora de explicar la evolución y demás, el profesor de biología o el de física y química les ridiculiza, y esto es una constante, les ridiculiza por completo la Biblia, el relato de la creación, ellos mismos, que van tanto de progres, están haciendo una lectura fundamentalista de la Biblia, como hacen los fundamentalistas protestantes más irracionales, y que eso hoy en día no lo defienden más que esos 4, que son 4. En el catolicismo nadie defiende prácticamente eso ya hoy en día. Y la tercera parte de la conferencia, será el punto número 5, es una refutación filosófica del evolucionismo, porque hay que diferenciar muy bien, una cosa es evolución y otra cosa es evolucionismo, que son dos cosas diferentes. Ya os aviso, soy políticamente incorrecto, muy políticamente incorrecto, así que haré breves paréntesis sobre la actualidad, que irán saliendo a propósito de lo que os vaya diciendo, porque está relacionado, que van a ser muy políticamente incorrectos. Comento rápidamente la bibliografía básica que he utilizado mucha más, pero no os quiero perder. Y no me he traído toda, porque es que si no me tengo que traer un carrito de la compra. Recomiendo Creación y Pecado, editorial EUNSA, del cardenal Ratzinger, Creación y Pecado. Es un libro pequeñito. Si alguno habéis leído a Benedicto XVI, al cardenal Ratzinger, es un auténtico privilegio intelectual leerle. Es un hombre que hace lo difícil fácil, que es lo propio de un buen profesor. El profesor malo, el profesor que es un inútil, hace lo fácil difícil. El buen profesor, como hace él, es capaz de resumirte una asignatura completa en un párrafo, o incluso hasta en una frase. Luego, acerca de la evolución,
he utilizado estos tres. El primero es "Y el hombre apareció sobre la tierra", de Editorial Palabra, "Y el hombre apareció sobre la tierra", de Fiorenzo Faccini. Bien, intenta conciliar la fe católica con la evolución. Es uno de los trabajos más actuales que hay en español, del año 2007. También he utilizado mucho que por cierto le conoce José Ramón, me ha dicho, "El evolucionismo en apuros", de Silvano Russo, Editorial Criterio Libros. Este es más difícil de encontrar, bastante más, porque está descatalogado, esta editorial ya clausuró. "El evolucionismo en apuros", probablemente en internet, en Iberlibra o segunda mano lo podéis conseguir si alguno está interesado. Es una crítica bastante dura y bastante bien fundamentada al evolucionismo. Y hoy por hoy en español, la obra que marca un antes y un después es esta de 2004, "El evolucionismo y otros mitos". El evolucionismo y otros mitos. Carlos Javier Alonso, también de Editorial EUNSA. Esto es, aquí hablamos de 450 páginas, es un trabajo muy serio, desmontando desde el punto de vista científico, no teológico, científico, todos y cada uno de los postulados del evolucionismo. Y en lo referente al Génesis, pues, y además ahora que se dio José Ramón, mejor, pues he utilizado el Manual de Ciencias Religiosas de Navarra, Pentateuco y Libros Históricos, que con todos mis respetos da 100.000 vueltas al de San Damaso. En lo referente a la teología católica, bueno, os iré citando alguna cosa más de magisterio, por supuesto se sobreentiende el catecismo, pero evidentemente la obra de referencia para cualquier teólogo católico, y que esta es la pena, hoy en día la Iglesia debería ser la Suma Teológica de Santo Tomás, que está completamente ignorada, y que se la critica desde la teología, o en los seminarios, en las facultades de teología se la critica cuando no se la ha leído, y se cree que el pensamiento de Santo Tomás está totalmente superado, cuando no es ni mucho menos así, sino todo lo contrario. Bien. Punto primero. Creación y las verdades de fe contenidas en Génesis 1:3. En esos tres primeros capítulos del Génesis, ¿cuáles son las fundamentales verdades de fe contenidas ahí? Nos dice Génesis 1, "En el principio creó Dios el cielo y la tierra". Y esto quiere decir que creó todo, lo material y lo espiritual, lo visible y lo invisible. Bien. Consecuencias. Dos tipos de consecuencias. Consecuencias, primero, cosmológicas y segundo, consecuencias antropológicas. Consecuencias cosmológicas. Primero, que la materia fue creada de la nada. Ex nihilo se dice en latín, de la nada. Es decir, la creación de Dios no presupone nada en su actuación, porque crear es sacar algo de la nada. El ser humano no puede crear, puede fabricar sobre una materia ya dada, pero no puede crear de la nada. Y esa creación de la nada es al inicio del tiempo. Al final de la conferencia explicaré esto del inicio del tiempo. La materia no existe desde siempre. Y muy importante también, no es parte de Dios. Eso sería el panteísmo. Y alguno podrá pensar, bueno, eso ya es una cosa, sabemos que el mundo no es Dios. No, esto no está tan claro, ¿eh? En el campo católico hablo. Teilhard de Chardin, un jesuita que murió en el 55 y que es el padre, o uno de los padres de los puntales de referencia del progresismo dentro de la Iglesia, sostiene esto, que el mundo es una emanación de Dios, que el mundo se identifica con Dios, que el mundo es divino. O sea, toda la ecología, o el ecologismo, mejor dicho, que hoy vemos, también tiene su raíz en esta lectura equivocada, pensando que el mundo tiene ciertas partículas divinas. Otra consecuencia, Génesis 1:3,
Fijaros, en el punto en el que habla el Génesis de la creación en 6 días, sabéis que ya San Agustín habla de que no son 6 días de 24 horas como ahora comprendemos, sino habla de 6 eones, de 6 épocas, de 6 edades, habla San Agustín. Y ahí es la ciencia la que da la razón a la Biblia. Es curioso. Pues cuando se escribe el Génesis, estamos hablando aproximadamente del año 2000 antes de Cristo, aproximadamente, esta proposición, que el universo, que la Tierra se creara poco a poco, era simplemente impensable para cualquier hombre. La formación paulatina de la Tierra estaba fuera del alcance del conocimiento de cualquier hombre hace 4000 años. Solamente tenían conciencia por la observación inmediata. Las 4 estaciones. Sí, mi abuelo me contó que hubo una vez un terremoto, pero no sabían más. ¿Cómo van a saber cómo se fue creando el universo? Ahí se ve ciertamente la inspiración divina del autor sagrado a la hora de componer el Génesis. 3. En el relato de la creación, los 3 primeros días delimitan los compartimentos del mundo: el cielo, el espacio atmosférico, la superficie de la Tierra. Y los otros 3 siguientes días de la creación sirven para poblar esos espacios con las aves del cielo, con los peces, con las bestias en la tierra. Resulta evidente que la enseñanza, en ese punto del Génesis, es que todo el universo depende del Creador. Por lo tanto, que hay un diseño general, hay un proyecto de Dios sobre la creación, que a nivel físico, biológico, se manifiesta a través de una serie compleja de acontecimientos que la ciencia trata de estudiar, de reconstruir en sus causas. Pero se hace patente la enseñanza de, y esto es fundamental en el catolicismo, un Dios providente. No podemos olvidar la definición que da Santo Tomás de Aquino de la providencia, que es el gobierno de Dios sobre el mundo, el plan que Dios tiene sobre el mundo. Claro, esto es completamente contrario al concepto de Dios que tiene la Ilustración. Recordad Voltaire, uno de los grandes padres de la Ilustración, que habla de que Dios es el gran relojero. Igual que un relojero suizo, yo tenía varios amigos suizos relojeros, igual que un relojero suizo elabora un reloj precioso, grandísimo, con miles de piezas, lo da cuerda y se va. Y el reloj se apaña el solito. ¿Bien? Pasado ese ejemplo a un plano humano, es como un padre que tuviera un niño y después de nacer le dice: "Ahora, apáñate como puedas". ¿Veis? Dios no solamente es padre porque crea, sino porque cuida de su creación, porque vela por ella y la conduce hacia el bien. Igual que un hombre no solamente es padre porque genera biológicamente un hijo, sino porque cuida y educa a ese hijo buscando siempre su bien. Cuarta de las consecuencias cosmológicas y última: el mundo es un cosmos. Sabéis que en griego cosmos significa orden. Y por lo tanto, si el mundo es un cosmos, significa que no es un caos, un desorden. Y eso no se hace por casualidad, eso no se hace por azar. De el desorden no puede surgir el orden. De la explosión primigenia del Big Bang, como podéis comprender, de una explosión no puede salir un orden por sí mismo, si no hay alguien detrás ordenando, evidentemente. Bien, verdades de fe cosmológicas y ahora verdades de fe antropológicas. La creación, primera, la creación de los seres humanos, cualquiera que fuera, cómo se produjo, que no lo sabemos exactamente, fue consecuencia de un acto de creación por parte de Dios a su imagen y semejanza. Dios inspiró un alma en Adán. El hombre
empieza a ser hombre, es decir, empieza a ser humano, cuando recibe de Dios el alma, y eso significa que ha sido creado a su imagen y semejanza. Ojo, muy importante, aquí metemos la pata muchísimo los curas. Todos somos hijos de Dios. Entonces decidme qué puñetas hace el bautismo. ¿Para qué nos bautizamos? O esto como la novela de Orwell de 1984, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Todos somos hijos de Dios, pero hay unos que son más hijos de Dios que otros. No, es que los que no están bautizados no son hijos de Dios. Los que no son cristianos no son hijos de Dios. Esto es la teología católica, la verdad católica de 2000 años. ¿Significa que Dios no los quiere, que Dios los repudia? Evidentemente no. Pero tú a quién quieres más, a tu hijo, a tu hija o a uno que es desconocido. Y por eso veis la vida de los santos, empezando por San Francisco Javier o muchísimo antes por San Pablo, cómo se dejaron la piel por evangelizar, que significaba bautizar. Id al mundo entero y predicad el evangelio. Al que crea y se bautice será salvado, el que no se condenará. Son las palabras del Señor. Segunda consecuencia, la mujer es creada a partir del cuerpo del hombre, de su mismo yo. También al final comentaré más detenidamente, cuando hable del evolucionismo, en el punto número 5, la tercera parte, ese versículo de Génesis de que la mujer es sacada de la costilla de Adán. Tercero, toda la humanidad desciende de Adán y Eva. De Adán y Eva. Cuarto, Adán y Eva fueron creados sin pecado. Luego, el pecado no es constitutivo de la condición humana. El pecado no forma parte de la naturaleza humana. Por eso, ¿cuál es la criatura humana más importante de toda la humanidad? La Santísima Virgen, la Inmaculada, la sin pecado. Y aquí sigo siendo políticamente incorrecto. Si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, ¿de acuerdo? Cuanto más me acerco yo a Jesucristo, cuanto más soy divinizado, cristificado, más realmente soy humano, más humano soy. Por eso veis los santos que han sido las personas más humanas porque han sido las más divinas, las más cristianas. Claro, esto es un planteamiento católico teocéntrico. Muchas veces en la Iglesia tenemos un planteamiento antropocéntrico. En el centro está el hombre, no está Dios. Adán y Eva se les ordenó que fueran obedientes a Dios. Luego la obediencia a la ley natural, es decir, la inclinación natural que el hombre posee hacia el bien. El hombre tiene una inclinación hacia el bien. El hombre cuando comete el mal es porque está equivocado y piensa que es un bien. Tú le preguntas a un etarra o a un morito que pone bombas que si eso está mal y te va a decir que no, que es estupendo, que es genial. ¿Veis? Porque ha pensado que eso es un bien, está equivocado. Pero el hombre no. El hombre, me refiero que esté medianamente sano psicológicamente, a no ser que esté muy tocado del ala, normalmente busca el bien aunque sea un bien equivocado, no hace el mal por el mal. Pues esto nos quiere decir que la ley natural está inscrita en la naturaleza humana por su creador, con todas las consecuencias que eso conlleva. Y de ahí, por ejemplo, la antinaturalidad de la homosexualidad, o mucho más todavía de la ideología de género que la sostiene. Sexto, Adán y Eva pecaron contra el mandamiento de Dios y como consecuencia nuestros primeros padres perdieron el estado inicial de santidad en el que fueron creados, con todas las consecuencias que eso conlleva. La principal, la concupiscencia. La concupiscencia que sabéis que es la inclinación al pecado. La inclinación al pecado. Pero ojo, no es pecado. Lutero dice que sí. Pero claro, Lutero se carga todo el catolicismo. La inclinación al pecado, la concupiscencia no es pecado. O dicho de una forma más sencilla, que lo habéis escuchado todos alguna vez, algún confesor.
Sentir no es consentir. Sentir no es consentir. Yo puedo desear matar a mi suegra. Si no consiento, no he pecado. Yo puedo desear acostarme con la vecina del cuarto, que está muy bien, pero si no consiento, no es pecado. ¿Veis? La concupiscencia, la inclinación al pecado no es pecado. Pero eso sí, proviene del pecado original, y conduce al pecado. Claro, no nos dejes caer en la tentación. Si yo me dejo llevar por la tentación, entonces sí, cometeré el pecado. Me alejaré de Dios, romperé mi relación con Él. Y por último, la última consecuencia antropológica de Génesis 1:3 es que incluso en el momento de la caída del ser humano, Dios prometió un futuro redentor. Y ahí tenemos la promesa de la Inmaculada. Su descendencia le pisará la cabeza. No dice, su descendencia se pondrá a dialogar, a ver si se ponen de acuerdo y llegan a un común estado en el que uno cede un poquito, otro cede otro poquito y llegan a una convivencia democrática y armónica. No, lo siento, pero gracias a Dios, la Biblia y el Señor no son democráticos. El relato del Génesis nos dice que Dios es el origen de toda la materia que compone el universo. El evolucionismo trata de explicar científicamente cuál fue el origen del hombre y de los animales a partir de un examen del universo material. Hasta ahí bien. La Iglesia no se opone para nada, faltaría más, a las investigaciones y discusiones de los expertos en ciencia sobre la evolución en lo que se refiere al origen del cuerpo humano a partir de la materia preexistente, por supuesto. Cuando la Iglesia se mete a hacer otra cosa que no es lo que le corresponde, mete la pata. Cuando la Iglesia se pone a hacer política, mete la pata. Sin embargo, cuando algún punto de la teoría de la evolución parece entrar en conflicto con la Biblia, la Iglesia indica cuál es el verdadero sentido literal de la Biblia en el que los católicos deben creer. ¿De acuerdo? No se pone la Iglesia a corregir a la ciencia, sino cómo debo interpretar correctamente la palabra de Dios, porque no puede haber conflicto entre la fe y la razón. Luego no puede haber ningún conflicto entre teología y ciencia, porque ambas sabidurías proceden de Dios y Dios no puede contradecirse. Dios no puede violar el primer principio de la filosofía, que es el principio de no contradicción. Si tú eres tú, no soy yo. Si yo soy yo, no soy tú. No pueden darse dos contrarios a la vez en el mismo sujeto. Pepito es Pepito y no es Juanito. Juanito es Juanito y no es Pepito. Es así. Cuando se propone de forma masiva y se convierte en una religión prácticamente el evolucionismo, y pobre del que diga algo en contra del evolucionismo, porque le cae todo el peso encima de la modernidad, pues hay un apartado en el que surge un problema, que es el poligenismo. Bien, ¿cuál es la doctrina católica sobre esos errores del evolucionismo? Esto que os digo, este palabroto, el poligenismo, es la teoría que sostiene que todos los hombres no proceden de la misma pareja, que hubo varias, que hubo muchísimas. Claro, eso entra en contradicción con la palabra de Dios que nos dice aquí en el Génesis. Además, no deja de ser una hipótesis, no es concluyente, no está demostrado que hubo varias primeras parejas, tampoco está demostrado que hubo una sola. Claro. Primero, aunque todas las parejas iguales en especie gozaran de una virtud idéntica, la producción del hombre exige una intervención especial de Dios para la perfección necesaria del cuerpo en orden al alma y para infundir el alma en el cuerpo humano. Segundo, la diversidad de las razas no es un argumento, porque las afinidades de todos los individuos del género humano, morfológicas, fisiológicas,
psicológicas, ofrecen argumentos más valiosos para explicar la unidad del género humano a partir de una pareja que las diferencias accidentales para su diversidad. Si yo cojo un negrito, o un chinito, o un españolito, o un alemán y le pincho, le va a doler. Si le someto a un estado de desgaste nervioso brutal, se desgastará cualquier raza que tenga. Podría poner muchos más ejemplos. Para contrarrestar estas proposiciones que afectan a la doctrina católica, en 1950 Pío XII escribe la encíclica Humani Generis, Humani Generis. Y aquí deja claros dos puntos, Pío XII. Primero es el monogenismo, como la explicación del pecado original, es decir, todos provenimos de una primera pareja, de Adán y Eva. Dice que no ve, si no se admite el monogenismo, esa primera pareja, no ve cómo se puede conciliar eso con el pecado original, que nos ha sido transmitido por esa primera pareja. Ojo, muy importante, no podemos olvidarlo, como dice el Catecismo, citado a Santo Tomás de Aquino, el pecado original es un pecado contraído, no cometido. El bebé no ha cometido ningún pecado, es un pecado contraído, es un pecado que se transmite por propagación. Por propagación. Un pecado heredado, que como bien sabéis, se nos borra con el bautismo. Cuando dice el Génesis que hombre y mujer los creó, el autor sagrado quiere indicar que la familia humana salió de las manos de Dios en esa doble manifestación de sexos, hombre y mujer. En Génesis 2:18 se dice expresamente que en el principio hubo una única pareja, un tronco único, común, primitivo, del que procedería toda la humanidad. En Génesis 3:20, que es el fundamental, Adán le impone nombre a su mujer como Eva, y dice, literal, por ser ella la madre de todos los vivientes. Por ser ella la madre de todos los vivientes. Por otra parte, las consecuencias del pecado original se hacen recaer sobre toda la humanidad, porque Adán y Eva son cabeza de la humanidad. Por eso no se puede conciliar la doctrina poligenista de varias parejas con el dogma del pecado original. El Concilio de Trento, 1545, 1563, no define nada sobre esta verdad del monogenismo, no se mete ahí, pero claro, a la hora de explicar el pecado original, que como os decía antes, Lutero se lo carga también el pecado original, pues la explicación que lo hace, la prestación en que lo hace, evidentemente está incluyendo el monogenismo como un presupuesto de fe. Pues ese es un punto que defiende Pío XII en la encíclica Humani Generis, y el segundo punto es la historicidad de los libros sagrados. ¿La Biblia es un libro de historia? No, no es un tratado de historia, como tampoco es un libro de ciencia, no es un tratado de ciencia, de medicina. Eso sí, que la Biblia no sea un libro de historia, un tratado histórico, no significa que no sea histórica. Os pongo un ejemplo. Una obra clásica de historia de la antigüedad, La Guerra de las Galias, de Julio César. Eso sí es un tratado de historia, ¿vale? Pero no hace falta que sea un tratado de historia para que los hechos que relata sean históricos. Dice Pío XII, los 11 primeros capítulos del Génesis, aunque no concuerden con el método histórico usado por los historiadores grecolatinos, por ejemplo, Tucídides, la guerra del Peloponeso, el primer historiador de Occidente, griego, historiadores latinos, Tito Livio, Historia de Roma, Suetonio, la vida de los 12 Césares, leéis esas obras y evidentemente sí son tratados de historia.
eso no es la Biblia. Autores modernos, historiadores modernos, el famoso Toynbee, bueno, si leéis alguna de las obras de Toynbee en español, que hay muy pocas traducidas del inglés, bien, la Biblia no es eso, pero el género histórico en la Biblia no es menos verdadero. Lo que pasa es que tiene un estilo sencillo, figurado, acomodado a la mente de un pueblo que tiene poca cultura. Imaginad que pensad que esas obras están escritas hace muchos milenios, que no había escuelas. Claro, la gente tenía la cultura que tenía y había que explicárselo de la forma que se podía. Si en lugar de estar vosotros aquí ahora estuvieran niños de 12 años, intentaría explicarles lo mismo que vosotros, pero evidentemente de otra forma, mucho más sencilla. Y el mensaje no dejaría de ser menos verdadero ni cambiaría en su esencia. Se trata de la adaptación al auditorio, y es lo que hace muchas veces el autor sagrado de la Biblia. Pues esos relatos, que no dejan de ser históricos y que van a un pueblo muy sencillo y poco culto, muchas veces son descripciones populares, pero están buscando esa intención. Bien, pasamos a la parte segunda de la conferencia, que serían los puntos 2, 3 y 4. El punto 2 es la doctrina católica sobre la inspiración de la Sagrada Escritura. Y aquí el que lo ha tratado detenidamente ha sido Santo Tomás de Aquino en el Tratado sobre la Profecía. Tratado sobre la Profecía. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Para que interpretemos correctamente la Escritura y no haya un encontronazo insalvable entre los datos de la ciencia y la palabra de Dios. ¿Qué es la inspiración? Primero, hay una serie de conceptos que tenemos que tener claros. Si los tenemos claros, no es que no nos enteremos, es que no vamos a saber de qué estamos hablando. La inspiración es un carisma sobrenatural, concedido por Dios. Como sabéis, carisma viene del griego charis, que significa gracia. Es una gracia, un don de Dios, un carisma, concedido a ciertos, no a todos, a algunos hombres del pueblo de Dios elegidos por el Señor para escribir su palabra, primero el Antiguo y después el Nuevo Testamento. Claro, aquello que dice Lutero de que sola Escritura, ¿no? Sola Escritura, que cada uno interpreta la Biblia como le dé la gana. Ya sabéis lo que ocurrió. Desde que Lutero proclamó que cada uno interpreta la Biblia como le da la gana, a partir de ahí muchos pensaron, o mejor dicho, confundieron la paloma, el Espíritu Santo, con los pájaros de su cabeza. Y sigue pasando, muchos siguen confundiendo la paloma del Espíritu Santo con los pájaros de su cabeza. La primera tontuna que se les pasa por la cabeza se piensan que es inspiración divina. Bueno, Dios inspira a esos hombres escogidos del pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento para poner su palabra por escrito. Y que esa palabra sea entregada a la Iglesia. Y reconocidos, por lo tanto, esos libros como inspirados por Dios, o dichos de una forma más técnica, canónicos. Los libros canónicos son los libros inspirados por Dios que forman parte del canon, de la lista, por decirlo de alguna forma, de libros que conforman tanto el Antiguo como el Nuevo. Recordad, 46 libros el Antiguo Testamento, 27 libros el Nuevo. Bien, ¿cómo explica Santo Tomás la inspiración? Hay un doble movimiento, una doble actividad. Por una parte, la actividad del instrumento, que le corresponde según su forma. Por ejemplo, un rotulador le corresponde según su forma dejar marcas en la pizarra. La actividad del instrumento, según la cual, movido por el agente principal, o sea, yo o mi mano, como queráis, lo emplea para su acción. ¿Cuál es la acción de esto? Escribir en la pizarra. Esto no está para desatornillar. Su función es esa. De modo que la acción del instrumento, el rotulador,
viene constituido por lo propio que él hace y por la acción del que lo utiliza. De hecho, el agente principal desea producir un efecto determinado, escribir en la pizarra, y para ello elige un determinado instrumento, el rotulador. Porque, por ejemplo, para escribir en la pizarra no voy a buscar un lápiz o un bolígrafo. Una vez que se ha realizado esa acción, el efecto, la frase escrita en la pizarra, debe atribuirse toda ella principalmente a la gente que la ha escrito, porque esto no escribe solo, pero secundariamente también al instrumento, porque sin esto no escribo. No puedo escribir en la pizarra con el dedo. Esto es para que entendamos la relación de la inspiración que tiene Dios sobre el hombre que ha redactado su palabra en la Biblia. Por lo tanto, la acción final no está configurada solo por el agente principal, Dios, que ha inspirado, sino también por las cualidades propias del instrumento. Si esto que está medio gastado, como podéis ver, pues escribe malamente. Si estuviera nuevecito, escribiría bastante más negro. ¿Qué quiero deciros con esto? La Biblia está compuesta por muchos libros, la misma palabra lo dice. Biblión, bibliú, en griego es libro, de ahí viene biblioteca. Biblia, sabéis que significa muchos libros, los libros. Y hay muchos libros distintos, con estilos muy diferentes. Fijaos simplemente el estilo de San Pablo, qué distinto es al estilo de San Juan. Qué distinto es el estilo de los Salmos al estilo del Génesis. Qué distinto es el estilo de Isaías al estilo de San Lucas. Y todos forman una unidad, porque Dios ha ido inspirando la gente principal, pero el instrumento que utilizaba para redactar cada libro, pues eran hombres, como decimos ahora, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno escribía de una forma distinta, y por eso hay distintos tipos de libros en la Biblia. Libros poéticos, como los Salmos o el Cantar de los Cantares, libros proféticos, libros históricos, como los de Samuel o como los Evangelios, cartas, profecías, como el Apocalipsis, y forman todo el cuerpo de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el catecismo? 3 puntos. Primero, el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Primero. Las verdades reveladas que se contienen en la Sagrada Escritura han sido consignadas, puestas allí por inspiración del Espíritu Santo. Y esa es la enseñanza católica que recoge el catecismo de las últimas encíclicas, el último magisterio pontificio sobre la Sagrada Escritura. Ahí tenemos a León XIII. No os doy los nombres de las encíclicas porque no quiero liaros. León XIII, después tenemos a Benedicto XV, 15, no 16. No había nacido todavía. Y por último, a Pío XII, con la Divino Aflante Spiritu. Esta es la última gran encíclica papal sobre la Sagrada Escritura, año 1943, que recoge toda la doctrina anterior y a las que cita el catecismo. Así que primer punto que nos dice el catecismo, la autoría divina de la Biblia. Segundo punto, la inspiración. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos, de modo que obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, porque la Biblia es 100% divina, 100% humana. No penséis en una relación de opuestos. O sea, si es 50% divina y 50% humana, pero claro, si es 80% divina, ya solo puede ser un 20% humana. No. Esto es un planteamiento erróneo, muy erróneo, en la vida espiritual de muchas personas. Cuanto más Dios, menos humano. Volvemos a lo de antes. No.
Cuanto más Dios, cuanto más divino, más humano. Cuanto más sitio dejes en tu vida para Dios, más sitio habrá en tu corazón y en tu alma que se dilatará para cualquier persona. Claro, cuanto menos espacio dejes a Dios en tu corazón, menos espacio habrá también para cualquier otra persona, excepto para ti, por supuesto. Bueno, esto es la inspiración. Luego son verdaderos autores que ponen por escrito todo y solo lo que Dios quería. Y ahí es muy importante esa puntualización. Todo y solo, por ejemplo, de la vida oculta, de la infancia de Cristo, pues apenas tenemos nada en los evangelios. Apenas nada. Bueno, pues porque Dios no creyó que eso fuera necesario para nuestra salvación. Si os dais cuenta, los evangelios son muy escuetos. Son muy escuetos. Ya está, no se detienen en descripciones, no se detienen en grandes detalles. Pam, pum, toma la casitos. Ya está, esto es lo que hay. Claro, este concepto católico de la inspiración es completamente opuesto al concepto musulmán. Para los musulmanes no hay una inspiración del Corán, hay un dictado. O sea, Mahoma le estaba diciendo así al oído, Alá le estaba diciendo así al oído a Mahoma lo que tenía que ir escribiendo. Es un dictado, no hay una inspiración. Mahoma no sería más que un amanuense, un secretario que redacta lo que Alá le va diciendo. Claro, aquí tenemos un problema también muy grande. Yo no soy biblista, mi especialidad es teología, filosofía e historia. Yo es lo que he estudiado y lo que sigo estudiando y lo que sigo profundizando. Para ser más políticamente incorrectos, hay muchos historiadores que explican el origen demoníaco del Islam por 3 puntos. Punto primero, la supuesta inspiración de Mahoma en el Corán. O sea, que baja San Gabriel Arcángel del cielo y te dice que empieces la guerra santa contra el infiel, que es lo que luego hará en Medina. Ya. Claro. Si alguno conocéis la vida de Santa Teresa de Jesús, o algo de la vida del Padre Pío, o de Santa Faustina Kowalska, la apóstol de Dios Misericordia, veréis que a ellos a veces el demonio se les apareció en figura de Cristo, de la Virgen o de los santos. Si se les aparecía a ellos que eran santísimos, pues de Mahoma, permitidme que dude también que no era ni mucho menos santo. El segundo motivo que dan es lo que mismo Mahoma apunta en el Corán, que hay suras, nosotros diríamos versículos, que dice que se las ha revelado el demonio. Claro, la pregunta se impone. Y entonces tú disciernes ya lo que reconoces que te ha revelado el demonio y lo que según tú te ha revelado Alá. Los famosos versos satánicos del Corán. Y tercero, hay una prueba histórica, que es que donde el Corán se ha establecido, ha barrido, ha aniquilado, ha exterminado el cristianismo. Y tenemos el ejemplo histórico de la cristiandad del norte de África, de San Agustín. Lo que era en el Imperio Romano la provincia de Mauritania tingitana, que por cierto de ahí viene el nombre de Moro, Mauri, no se lo inventó eso el Cid ni Don Pelayo para meterse con ellos, era algo propio de los romanos, cuando en el norte de África era provincia romana y eran todos como yo de blanco o más. Hasta el siglo VII, que llegan las invasiones árabes y allí no queda piedra sobre piedra, se acabó la fe en el norte de África. Bien, pero seguimos. El catecismo marca un tercer punto, la autoría divina, la inspiración divina y la inerrancia. ¿Qué es esto de la inerrancia? La incapacidad para transmitir error. La Biblia no transmite ningún error en materia de fe ni en materia de moral, porque es un libro religioso, luego es un libro de fe y de moral. Como no es un libro histórico, como no es un libro de tratados de medicina, ahí no pretende transmitir ninguna verdad, ni de medicina, ni de biología, ni de física, ni ningún tratado de filosofía de la historia. Y aquí en esta encíclica de Pío XII, Divino Aflante Spiritu,
hace una comparación que nos puede ayudar mucho a comprender este punto de que la Biblia no transmite ningún error. Y hace una analogía, hace una comparación sobre la palabra de Dios encarnada, el verbo de Dios encarnado, Juan 1:14, y el verbo de Dios se hizo hombre. Hace una comparación entre el verbo de Dios, la palabra de Dios encarnada, y la palabra de Dios escrita. Del mismo modo que la palabra de Dios encarnada, Jesucristo el Verbo, se hace semejante en todo a nosotros menos en el pecado, como dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios escrita se hace semejante en todo a la palabra humana para que podamos comprenderla menos en el error. Menos en el error. Punto tercero, la Biblia, la correcta interpretación de la Biblia. Verdades fundamentales previas que tenemos que tener claras. Primero, la Biblia es literatura. Y como les decía antes, por lo tanto hay distintos modos de escribirla. No es lo mismo leer a Cervantes que leer a Kafka. No es lo mismo leer, yo qué sé, a Oscar Wilde que leer a Benito Pérez Galdós. Y por eso lo que se hablaba antes de los diversos estilos que hay en la Biblia, también dependiendo de los diversos géneros, de los diversos autores, que cada uno, aunque es inspirado por Dios, como no es una máquina que escribe al dictado, como el caso de Mahoma en el Corán, pone de su parte también su estilo. Y os digo, por eso es tan distinto el estilo de San Juan al de San Pablo, al de Isaías, al del Génesis o al de los Salmos. Segundo, la Biblia es literatura antigua. Pensad que los libros más recientes de la Biblia, hablamos de los últimos, el Apocalipsis, están escritos hace 2000 años, por orientales. Su cosmovisión es muy distinta de la de un hombre o una mujer 20 siglos después, occidental. Os pongo simplemente un ejemplo. Me imagino que los habéis escuchado. Los judíos contan el día, empiezan a contar el día no cuando amanece, sino cuando anochece. O por ejemplo, ¿qué entiende un judío o qué entiende un griego del siglo I por mano? Lo habéis visto en alguna película. Cuando se da en la mano, lo hacen así. Se dan el antebrazo. Geros Jerú, en griego, no es solamente la mano llega al codo. La mano llega al codo. Claro, si esto no lo tenemos claro, pues luego lo vemos en los crucifijos. ¿Cómo pueden poner los clavos en la mano? Si cualquiera sabe que si te ponen ahí los clavos se desgarra la mano porque no soporta el peso del cuerpo. Claro, pero es que el Evangelio, cuando narra la crucifixión, como está escrita por autores del siglo I, para público del siglo I principalmente, claro, todo el mundo sabía que era una crucifixión. Pensad que la rebelión de Espartaco, seguro que habéis visto la película que os la recomiendo, de Kirk Douglas, que es un clásico, la rebelión de los esclavos de Espartaco, que es el año 60, si no recuerdo mal, 60-70 más o menos antes de Cristo, cuando aplasta esa rebelión Pompeyo, les crucifica alrededor de 5.000, 6.000 esclavos en la vía Apia, de entrada a Roma, a un lado y a otro. Imaginaros 6.000 personas crucificadas, una al lado de otra, así, ¿cuántos kilómetros serían? Claro, la gente sabía que era una crucifixión, por eso el evangelista no tiene que explicar nada. Y llegó allí al Calvario y le crucificaron, con un ladrón a la izquierda y otro a la derecha, ya está. Claro, si tú no sabes estas cosas, a la hora de representar a Cristo crucificado, pues le pones con los clavos en las manos. Y cualquier médico te dirá, no soporta el peso y se desgarraría. Y por eso hay que ponerlos en las muñecas, que es lo que se hacía. Bueno, pues para que veáis cómo cambia la mentalidad de un oriental de hace 20 siglos a la de un occidental de 20 siglos después. Así que no es ninguna chorrada esto de que la Biblia es literatura y literatura antigua. Y el punto tercero, la regla de oro de la interpretación correcta de la Biblia es leerla en la fe de la Iglesia. La proposición en con carácter de dentro, en el interior de la Iglesia, no del templo, sino dentro de la fe de la Iglesia. Dentro de la fe de la Iglesia. La Escritura se tiene que leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Si yo no leo con ese mismo espíritu de fe
la Escritura no la voy a comprender correctamente y haré esa lectura equivocada. Lo que os comentaba al principio de todos los profesores de biología que en los institutos ridiculizan el relato de la creación del Génesis, porque no están leyendo el Génesis en la fe de la Iglesia. ¿Quién tiene, por lo tanto, el oficio de interpretar la palabra de Dios en la Iglesia? Dice el Catecismo: el oficio de interpretar la palabra de Dios ha sido encomendado, y aquí es fundamental el adverbio, solamente al magisterio. Solo. Pero también muy importante, dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. También esto es muy importante. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir, no, pues ahora la gente se puede divorciar. Ya, pero dice Jesús que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Ya, pero es que yo quiero ser muy misericordioso y ir a las periferias a tender puentes y a misericordiar a todo el mundo. Ya, pero tú no puedes saltar la palabra de Cristo. No estás por encima de la palabra de Cristo. La Iglesia no es la dueña de la palabra de Cristo, sino su servidora. La Iglesia no es el cortijo del Papa, de ninguno. Porque estamos, sin darnos cuenta, transmitiendo, extrapolando, proyectando una visión de la Iglesia que es política. Sabéis perfectamente que ningún partido político es democrático, por mucho, pero el Papa no puede hacer lo que le dé la gana en la Iglesia, porque su misión es transmitir, no cambiar, no modificar, para que le aplaudan, para que nos acepten. Por eso dice el Catecismo que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Y esto sí, para complementar, muy importante, el magisterio sí está por encima de las interpretaciones que dan de la palabra de Dios, porque es el magisterio el que juzga si esas interpretaciones son correctas o no. Y os pongo otro ejemplo, dicho por don José Rico Pavés cuando era profesor mío en Toledo. Los obispos estaban, siguen estando muchos, acomplejados con los biblistas, como si los biblistas, los que han estudiado la Biblia, fueran los que determinan si esto es o no es de fe, si esto es o no palabra de Dios. Y el obispo, como el otro es el que sabe de Biblia, pues tiene que acatar sumisamente lo que diga el biblista. Y si el biblista dice, no, pero cuando dice aquí Jesús, el que se divorcia y se casa tal comete adulterio, bueno, tampoco quiere decir esto. Y él, vale, entonces si tú lo dices, yo que tú eres el que sabes de Biblia, claro. Criterios para leer la Biblia en la fe de la Iglesia. Primero, la unidad de la Biblia. Como os decía, la Biblia es una, formada por muchos libros de muy distintos caracteres, sí, pero es una, porque la palabra de Dios es una. ¿Cuál es la palabra de Dios? Cristo. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Toda la Sagrada Escritura tiene como centro a Cristo. Por eso no es casualidad que nos pongamos de pie en la misa, en la lectura del Evangelio, y no lo hagamos con el resto de las lecturas, bien sea la del Nuevo Testamento de San Pablo, o del Apocalipsis, o la carta que sea, o bien sea del Antiguo Testamento o el Salmo. El corazón de la Biblia es Jesucristo, y toda la Biblia se encamina hacia Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Lo mismo ocurre en la misa. Si os dais cuenta, toda la misa es como una especie de túnel que nos conduce a la comunión. Comulgamos, recibimos a Cristo, el cura hace una oración, la bendición y se acabó. Al encuentro con Cristo, a la comunión con Cristo está encaminada toda la liturgia de la misa, de la Santa Misa. Y lo mismo ocurre en la Biblia, está toda encaminada a la palabra única del Padre, que es Jesucristo. Segundo criterio, acordaros las dos fuentes de la revelación, cómo se revela Dios, cómo da a conocer Dios su intimidad, su corazón, cómo da a conocer Dios su plan de salvación a los hombres, mediante dos fuentes fundamentales, la Sagrada Escritura
Y la tradición. La tradición. Esto es precisamente contra lo que se levantó Lutero. Escritura sí, tradición no. Esto los que habéis estado con clase conmigo os suena. ¿Qué es lo que nos diferencia de los protestantes? Una letra, la conjunción copulativa y. Para nosotros la Iglesia es divina y humana. La Virgen es virgen y madre. La Eucaristía es sacrificio y banquete. Para un protestante no, es la conjunción adversativa o. La Eucaristía o es un banquete o es un sacrificio. La Iglesia o es humana o es divina. La Virgen o es virgen o es madre. Ya está. Pues hay que leer la Escritura en la tradición de la Iglesia. Es decir, como la Iglesia ha interpretado esa palabra durante 2000 años, yo tengo también que leerla. Y no es que me encorsete en esa interpretación, no, es que me encarrila, que es distinto, es muy distinto. Una cosa es encorsetar y otra cosa es encarrilar para que llegues cuanto antes y lo mejor posible al camino. Os pongo un ejemplo. Lutero, cuando traduce el Nuevo Testamento al alemán, fuerza la interpretación porque la lee fuera de la tradición de la Iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, como Lutero se carga el dogma católico del papado, ¿cómo tiene que leerlo eso? ¿Cómo lo interpreta él? Bien, así, fijaros si es forzado o no. Le dice Jesús a Pedro, como tú eres Pedro, como tú eres un cabezón, una piedra, sobre mí, sobre esta piedra edificaré la iglesia. Bueno, para que quede fuera el papado. Otra, que no es chorrada. El relato de distribución de la Eucaristía. Nosotros traducimos, como lo hace el original latino y el griego, el pronombre neutro. Esto es mi cuerpo. Se está refiriendo al pan. ¿Qué hace Lutero? Lo traduce por uno masculino. Este es mi cuerpo. No está la presencia de Cristo en el pan. O mejor dicho, sigue siendo pan, evidentemente. ¿Veis? Por eso para ellos no existe la transustanciación, no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Eso es forzar la palabra de Dios, la interpretación, porque lo está haciendo fuera del gran río de la tradición de la Iglesia, de los santos padres y del magisterio. Y por último, la analogía de la fe. ¿Qué es esto de la analogía de la fe? La conexión de las verdades de fe entre ellas. Como la Biblia es una unidad, tiene que haber también una unidad dentro de las verdades de fe que me transmite. Si niego una, me cargo todas. Esto como un castillo de naipes. Si quito uno debajo, se me hacen puñetas el castillo. Les pongo un ejemplo. Si digo que la Virgen no es virgen, me estoy cargando que Cristo es Dios. Porque precisamente se ve la divinidad de Cristo en que su concepción y su parto no es un parto humano, normal y corriente, sino que ahí se ve la intervención de Dios cuando dice el profeta, no sé si es Miqueas, si no recuerdo mal, o Isaías, que no me acuerdo, si alguien se acuerda. Isaías. Mirad que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Hombre, no hay que ser muy listo, ni haber ido a muchas clases de educación para la ciudadanía, para saber que si una mujer está embarazada y va a dar a luz, ya no es virgen. A menos que haya una intervención de Dios y haga que sin dejar de ser virgen sea madre. Que por cierto, no es casualidad, y sigo siendo políticamente incorrecto, que hoy en día sean las dos categorías más atacadas, la maternidad y la virginidad. No es casualidad, no es casualidad. Si no huele eso a demonio detrás, que venga Dios y lo vea. Lo más atacado, la maternidad y la virginidad. Bien. Si yo cojo el credo y quito algo, me cargo todo el credo. Os pongo un ejemplo de lo más chorra que puede parecer. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Si yo quito eso, esa verdad de fe, me he cargado toda la conexión de las verdades de fe entre ellas. Porque estoy diciendo que Jesucristo no es un personaje histórico. No existió realmente en un lugar concreto, en una época concreta, en la época de Poncio Pilato. ¿Lo pilláis?
queda como algo abstracto. Por eso, también lo digo siempre en clase, o sea, me parece muy bien cuando los misioneros, por acercar la fe a los pueblos, pues te representan a la Virgen María o a Cristo, chinito, negrito o como sea ya, pero es que Jesucristo no era negrito ni era chinito, tampoco era alemán de ojos azules y pelo rubio, porque se encarnó en un lugar concreto en la Palestina del siglo I, con unos caracteres raciales concretos. Ya estoy terminando, no tenéis que aguantar mucho más. Punto 4, que terminaría el tercer gran apartado, son los sentidos de la Escritura. ¿Qué sentidos tiene la Escritura? Tiene dos grandes sentidos, sentido literal y sentido espiritual. El sentido literal es fruto de la inspiración y tiene a Dios por autor principal. Son las palabras, el sentido que tienen las palabras según la intención del autor inspirado por Dios. Por lo que es necesario saber en qué momento el autor está escribiendo de forma simbólica o de forma metafórica. Os pongo un ejemplo, el Apocalipsis. Cuando describe el cielo con términos simbólicos, ¿cómo lo hace? Con candelabros y con copas de perfume. Claro, ¿cómo explica pobre San Juan la visión que ha tenido del cielo a una pobrecilla del siglo I? Pues intenta explicarle lo que ha visto en el cielo como un templo de la tierra. Entonces leéis el Apocalipsis y veis la liturgia del cielo que intenta asemejarse a la liturgia que más o menos podrían concebir en un templo en la tierra. Por lo tanto, el sentido literal del Apocalipsis no son solo los símbolos, ¿no? Pues la bestia con los 10 cuernos, con las 7 cabezas, con las diademas, claro, dices, pues San Juan se fumó un canuto y se puso a escribir, o se tomó un copazo de brandy. No, es que no son solamente las palabras, sino el sentido de las palabras, los símbolos, los personajes también. Y lo mismo ocurre en el Génesis, capítulos 1-3. Por ejemplo, dos errores en los que podemos caer, que parecen enfrentados, pero que tienen un origen común. Como os decía antes, ver esos capítulos del Génesis de la creación como la explicación científica del origen del mundo, del universo y del ser humano. Y no es eso lo que busca el autor del Génesis. No está interesado en las fuerzas físicas, en los mecanismos con los que se ha creado el universo, porque de otra cosa no los conocen. Todavía no ha surgido la ciencia. Un poquito están haciendo algún pinito los egipcios. Pero vamos, nada que ver. Eso le corresponde estudiar las ciencias físicas. Pero segundo, y en esto se cae mucho hoy en día, y muchos curas caen en esto en la predicación, es reducir estos capítulos de Génesis a una fábula, a un cuento. Un cuento, esto es un cuento para explicar cómo creó Dios el mundo. Te has cargado el carácter histórico de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y has olvidado que el autor del Génesis tiene un carácter doctrinal. No le interesa tanto explicar, como dice San Agustín, cómo creó Dios el mundo, sino por qué creó Dios el mundo, que es distinto. Si no mantenemos esto, caeremos en lo que cayeron los discípulos de Averroes, el último filósofo que tuvieron los musulmanes en el siglo IX. No han vuelto a tener más filósofos. El Islam es una religión totalmente irracional, como lo es también el luteranismo. Os recuerdo, esto está escrito en las obras de Lutero. Lutero llama a la razón la puta razón. Lutero es enemigo de todo lo que huele a filosofía, Quiere combatir la helenización filosófica que ha vivido el Evangelio. Hay muchas similitudes entre el protestantismo y el Islam, no es casualidad, como no es casualidad que donde está habiendo la mayor invasión islámica en Europa es en países protestantes, por ejemplo Alemania, como tampoco es casualidad que fuera en Alemania donde surgió el nazismo, en un país protestante, o donde surgió el comunismo, no surgió en Rusia, surgió en Alemania. Os recuerdo que Marx y Engels eran alemanes, no eran rusos, ese era Lenin y Stalin. Bien. Pues, si no se mantiene esa afirmación, se acaba cayendo en lo que defendían los discípulos de Averroes, que es la teoría de la doble verdad. Hay una verdad científica, filosófica, y hay otra verdad religiosa,
que no tienen nada que ver la una con la otra, luego acaban entrando en colisión, claro. Entonces, ¿cómo mantengo yo eso? Pues eso, la única forma de mantenerlo es por medio de una enfermedad psicológica que se llama la esquizofrenia. La esquizofrenia. Entonces, me dice esto una cosa la Biblia y lo acepto, pero la ciencia me dice lo contrario y también lo acepto. Bien. ¿Qué quiere decirnos Génesis 1:3? Primero, como os decía antes, nos está hablando de la finalidad del mundo, no cómo ha creado Dios, sino para qué ha creado Dios el mundo. Quien escribe ese relato en el Génesis es un sacerdote antiguo, judío. Luego, la intención del relato es una intención sacerdotal. Quiere mostrar el motivo, la razón, el para qué, el porqué de la creación, que no es otro que Dios mismo. Toda la creación, por lo tanto, es buena, y por eso repite el estribillo. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque quiere que toda la creación quede claro que es un templo para dar culto a Dios. Un templo para dar culto a Dios. Para manifestar la gloria de Dios, como lo repetirán, y lo habréis escuchado y lo habréis rezado muchas veces en los Salmos. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de tus manos. El día al día le pasa el mensaje, a la noche se lo susurra. Exactamente. Y el hombre es la cumbre de esa creación, por eso termina con la creación del hombre. O mejor dicho, y esto es de Juan Pablo II, de la teología del cuerpo, las catequesis del cuerpo de Juan Pablo II. Perdonad si voy un poco deprisa, pero como no quiero daros más chapa, ya me tiro al acelerador y ya voy a 200. Bueno, si la mujer es hecha de la costilla de Adán, si la mujer es lo último que Dios crea, es todavía más perfecta que el hombre. Y por eso no es casualidad que sea la mujer la elegida para transmitir la vida. Y por eso no es casualidad, como os decía antes, con la maternidad y la virginidad, que sea la mujer la gran atacada hoy en día por la ideología de género, por el feminismo y toda esta gentuza, para negar lo que la mujer es, fuente de vida sobrenatural por la virginidad o de vida biológica, física, por la maternidad. El enemigo sabe dónde dirigir los cañones. Quiere manifestar que, al ser el hombre la cumbre de la creación, es el gran sacerdote, entre comillas, el ser humano es el gran sacerdote de la creación que debe rendir el culto a Dios culto a Dios en ella, y por eso el último día descansarás para dar culto a Dios, el Sabbat, nuestro domingo, nuestro día del Señor cristiano, que tenemos que santificarlo. La creación se orienta a Dios y por lo tanto a la participación de la vida de Dios, a la participación de la vida divina de la creación de Dios, la creación espiritual, inmaterial, los ángeles, y la creación material, corporal, los hombres. Por eso dice Santo Tomás que todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Todos. Si no se hace así, se acaban inventando tonterías a punta pala. Pero ojo, literal no es lo mismo que literalista. Igual que pacífico no es lo mismo que pacifista. Igual que nacional no es lo mismo que nacionalista. Y cogemos todos la diferencia que hay. Por ejemplo, como pacífico no es lo mismo que pacifista, la Iglesia siempre ha mantenido y ha defendido la legitimidad de la pena de muerte. Y por eso vais al Catecismo 2267 y la Iglesia defiende la legitimidad de la pena de muerte como extensión del derecho a la legítima defensa, que es un derecho natural. Ningún papa se lo puede cargar porque no está por encima el papa del derecho natural. Lo mismo que la Iglesia ha defendido siempre la licitud de la guerra justa, como una guerra de defensa, como extensión del derecho natural a la defensa personal. Y también viene recogido en el Catecismo 2309. Por eso la Iglesia bendijo, por eso la Iglesia convocó las cruzadas.
como una guerra defensiva contra el Islam. Y si vosotros no lleváis ahora burka y nosotros no llevamos chilaba, es gracias a las cruzadas. Y por eso San Bernardo, que predica la segunda cruzada por mandato del Papa, no solamente está canonizado, sino que es doctor de la Iglesia. Y por eso Santa Juana de Arco, que se fue a la guerra, porque se lo dijo Dios, es santa. Y podríamos ir con muchísimos militares que también fueron santos y lucharon. No podemos confundir a Cristo con Gandhi. Son dos cosas diferentes. Ni con Martin Luther King, aunque lo pongan de ejemplo en todos los catecismos, a la altura de cualquier santo católico. No. Segunda enseñanza de Génesis, la finalidad de la creación del hombre. Segundo, la perversión de esa creación y del ser humano por medio del pecado, que nos ha inclinado hacia el mal. Ahí está la concupiscencia. Y por último, la restauración, que se dará a cabo por el nuevo Adán, Jesucristo, como dice San Pablo, capítulo 5 de los Romanos, y la nueva Eva, la Santísima Virgen, Apocalipsis 12, la mujer coronada de estrellas, de la que nos habla. Sentido propio e impropio que tiene la Sagrada Escritura. Sentido propio, lo que todos leemos y entendemos al instante. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, se postraron, le adoraron y le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Sentido propio. Sentido propio. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron. ¿Se entiende? Vale. Sentido impropio. Sentido impropio. Dios forma a Eva de la costilla de Adán. Eso ya hay que hacer una lectura y hay que interpretarlo espiritualmente. Otro, Juan 1:29. San Juan Bautista ve a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ¿qué está diciendo? Que es... Yo muchas veces cuando estoy en misa y elevo el cuerpo del Señor, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, y yo pienso, ¿y qué entenderá la gente cuando veo esto? ¿Qué se pensará? ¿Qué es esto del Cordero de Dios? Claro, sabéis que Cordero en la Escritura del Antiguo Testamento significa víctima. Víctima inocente que se ofrece en sacrificio. ¿Qué es lo que se hacía con el sacrificio del Cordero? ¿Qué es lo que copian de ahí los moros a los judíos? Yo siempre digo que el Islam es el judaísmo, me han explicado, a las tribus árabes del siglo VII. Jesucristo, sabéis, muere a la hora de nona, cuando se están sacrificando los corderos en el templo. No se le rompe ningún hueso, porque no se rompía ningún hueso al cordero pascual. Y como sabéis, víctima, en latín, se dice hostia. Y por eso se utiliza la palabra hostia en la Santa Misa. La víctima que se ofrece, porque la misa es ante todo y por encima de todo un sacrificio. Cuando empiezan a cantar los niños, la misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. Claro, yo digo, y en la última cena estaban de fiesta, y en el Calvario estaban de fiesta. Y si la misa es el Jueves Santo, el banquete y el Calvario, el sacrificio, ¿qué puñetas hacemos nosotros en misa? Cantando, bailando y haciendo el gamba, el primero el cura, a ver si hace la religión atrayente a los fieles y empiezan a venir porque se entretienen y el cura les tiene entretenidos y es muy divertido. Llevamos 50 años manipulando la liturgia así y a los ojos de todos está lo que estamos consiguiendo. Este es el sentido impropio o metafórico. No quiero daros más caña. Termino simplemente con el evolucionismo, el punto 5. Hay un problema del evolucionismo y es que conduce derechitos al ateísmo. Porque hay un evolucionismo que es completamente materialista. No solamente es una hipótesis científica, como os decía, sino que se convierte en un dogma que nadie puede osar cuestionar, y un dogma que ya no solamente es de la ciencia, sino que es un dogma en filosofía, en teología, en historia, en psicología, en derecho. ¿Por qué no van a cambiar continuamente las leyes? ¿Por qué no va a cambiar el aborto y de ser un delito despenalizado se ha convertido en un derecho? ¿Por qué no va a haber una evolución legal jurídica también?
¿Veis? Se aplica el evolucionismo a cualquier ámbito de la existencia humana para dar la vuelta por completo a la civilización cristiana. ¿Por qué el matrimonio va a ser un hombre y una mujer? ¿Por qué no puede ser dos hombres o dos mujeres? O con la población musulmana que tenemos creciendo, ya que no es un hombre y una mujer, ya puede ser dos hombres y dos mujeres, ¿por qué no puede ser un hombre con 4 mujeres? Os recuerdo que pueden tener hasta 4 esposas los musulmanes. Si un día a alguien se le ocurre la genial idea de que quiere cosechar un montón de votos islámicos, simplemente tiene que decir que también la poligamia, que todavía no es legal, puede ser legal. Si es legal la homosexualidad, está convertida en matrimonio y pueden adoptar niños, ¿por qué no va a ser legal que un hombre pueda tener 4 o 5 esposas, como en el caso musulmán? Hoy en día no es legal la poligamia. El musulmán que tiene 2 o 3 esposas, civilmente se le reconoce que está casado con una, pero las otras 2 o 3 que estén con él reciben paga del Estado por madre soltera. Es un chollo. Porque esa casa está entrando las pagas de las madres solteras más los sueldos. Bien. ¿Qué dice la evolución? ¿Qué dice la evolución? Que hay un cambio constante y progresivo por 2 cosas. Por el azar y por la selección natural. No hay ninguna meta, no hay ninguna finalidad. O sea, se evoluciona, pero no se sabe para qué, ni por qué, ni hacia dónde. Esto, como si alguien empieza a andar, yo imagino que vosotros lo haréis. Cuando vais a caminar, normalmente te pones una meta hacia dónde vas. No te pones a andar y a ver dónde paro. Bien. Hoy en día, en el vocabulario científico, se han borrado los términos de finalidad. Porque eso, cuando se habla y se reconoce la finalidad, tiene que haber alguien que marque esa meta, esa finalidad. Y claro, te estás ya remitiendo a Dios y eso les da urticaria. Entonces, cuando los anatomistas, los fisiólogos, los histólogos estudian la complejidad de los órganos, de los procesos, de los tejidos, en todo el tema del evolucionismo, lo hacen para descubrir las funciones que tiene cada órgano. Es decir, la finalidad de lo que están investigando. Ellos mismos se están contradiciendo. Si podemos, dice Benedicto XVI, si podemos construir el mundo a través de la técnica, es porque está construido de forma racional. Lo que os decía antes, porque el universo es un cosmos, un orden, no es un caos, un desorden. Del desorden no puede surgir el orden. Y del mismo modo pensaban Galileo y pensaba también Newton, y por eso podían estudiar matemáticamente el universo. Bueno, ya lo habían hecho antes que ellos, ya lo había empezado Ptolomeo, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que existe una cantidad enorme de datos interdisciplinarios que prueban la falsedad del evolucionismo. El primero, principal, fundamental y que tumba todo es la falta de fósiles. No hay fósiles. No, los han encontrado. Por más que escarben en Atapuerca, no encuentran el famoso, que habéis escuchado, eslabón perdido. No hay un registro fósil que explique que el hombre se fue transformando. Es decir, que el hombre de Neandertal se transformó en hombre de Cromañón, que estaba más evolucionado. No hay registros fósiles de que un reptil se ponía en el acantilado y se tiraba todos los días a romperse la cabeza hasta que un día empezaron a salirle alas y empezaron a crecerle alas en la espalda. No hay registro fósil de ese proceso, ni humano ni animal. Ese es el problema. Por eso el evolucionismo es una teoría, no una ley. La ley siempre se cumple, la ley de la gravedad siempre se cumple, siempre. La teoría de la evolución es una teoría, no hay una demostración científica. Y este es el principal escollo. Por mucho que lo vendan como el último grito de la ciencia, no hay registros fósiles, no los encuentran. ¿Cuál es el fin de la ciencia? Pues a través de casos particulares, por el método inductivo, por observación, llegar a principios universales. Pero es que no encuentran esto. ¿Qué ocurre? Y con esto termino, la evolución es un problema no científico, sino filosófico. Y por eso concluyo,
con el problema filosófico de la creación. Sin tomarse la molestia de reflexionar lo más mínimo, la inmensa mayoría de la gente de hoy piensa que la evolución y la creación son totalmente opuestas. Si admito la creación, no puedo admitir la evolución; si admito la evolución, no puedo admitir la creación; y si intento casarlas, pues aquello no acaba de casar. Aquí hay dos teorías. Linneo, Carl von Linneo, que habla del fixismo. Fixismo o fijismo, es decir, las especies están ahora tal cual estaban cuando empezó el mundo. No ha habido evolución. Ya, pero es que fíjate, los mamuts evolucionaron en elefantes. ¿Dónde están los fósiles? ¿Dónde están los fósiles donde ponga que cada vez el mamut se fue haciendo más pequeño, fue perdiendo pelo, se le hicieron más pequeños los colmillos y se transformó la piel en lo que hoy conocemos como un elefante? No existe. No existe. ¿Y dónde están los fósiles que prueban que el mono se empezó a convertir, como en los famosos dibujos que todos hemos visto, el mono eras una vez la vida, y el mono empieza a convertirse en un hombre, y empieza cada vez a tener menos pelo y a ser más grande, y ahí cada vez más erguido? ¿Dónde están esos fósiles? ¿No se encuentran? Os digo, son líneas evolutivas. Por un lado está el hombre de Neandertal, que convive con el de Cromañón y que se extingue, porque el de Cromañón era más desarrollado. Pero claro, ahí estamos tocando un tema muy chungo, que es si hay razas superiores o hay razas inferiores. Evidentemente, en dignidad humana, no, porque todos somos criaturas de Dios y tenemos la misma dignidad por ser criaturas suyas. Lo que os decía al comienzo, fue creado a su imagen y semejanza. Hemos sido creados a imagen de Dios porque somos criaturas de Dios con capacidad para ser libres y con capacidad para razonar y por lo tanto con capacidad para amar. Los seres humanos no, se dejan llevar por el instinto. A su imagen. La semejanza nos viene por el bautismo, porque nos hace semejantes a Dios, porque nos hace hijos de Dios. Y por eso la necesidad del bautismo, y por eso puede bautizar cualquiera de vosotros en caso de necesidad, puede bautizar. Fijaros si es importante y necesario el sacramento del bautismo. Por eso evangelizamos América, por eso dejaron, cuando Juan Pablo II celebró el quinto centenario en 1992, dijo, refiriéndose a España: gracias España por los 200.000 misioneros que durante 5 siglos has enviado a América. 200.000 misioneros. Fueron allí a morir, a dejarse la piel, la juventud y la salud, porque estaban convencidos que si no había bautismo no había salvación. Si se hubieran puesto a decir, bueno, pero Dios puede salvar por otro medio, no se deja en la vida, la juventud, y no se evangeliza América. Cuando hemos empezado a meter esas teorías de que hay otros medios que no son solamente esos, ¿dónde está la evangelización? Bien, entonces, el fixismo, lo que conocemos por evolución se llama transformismo, es decir, unas especies se transforman en otras. Tampoco hay fósiles, lo que os decía del mamut con el elefante, tampoco hay fósiles. Y ambas son contradictorias, o todo está igual que como estaba, o todo se transforma y cambia. Una contradice la otra. Pero tanto si las cosas son como han sido siempre, el fixismo, el fijismo, como si cambian, lo que es, ninguna de estas dos contradice la creación, sino que la supone. ¿Me estoy explicando? A lo que se opone la creación no es a esto, porque esto supone el ser, la existencia, que es lo que empieza con la creación. A lo que se opone la creación es a la eternidad de la materia, porque Dios ha creado de la nada. La materia no es eterna, nada material puede ser eterno porque se desgasta, porque se consume. Pensad en el sol, no sé cuántos miles de millones de años le quedan de vida. Un día se acabará y se agotará la energía solar y se acabó el sol. Todo lo material termina consumiéndose y llega hasta, mira vuestro cuerpo, queridos. Yo me acuerdo cuando estaba en Toledo, en la sierra, frontera de Ávila, de cura, recién ordenado, que iba a llevar la comunión a una mujer mayor, y un día veo la foto, que yo no sabía, una foto de
de una boda. Y pensó, qué guapo, pues qué bellezón, despampanante. Soy yo el día de mi boda. Y de estas cosas que me pasan a veces ya con los años de cura voy mordiéndome la lengua, pero que de estas cosas que dices sin pensar y me miras y dije, ¿cómo se estropean los cuerpos? ¿Cómo se ponen los cuerpos de mal? Y que usted lo diga, y que usted lo diga. Se caía la pobre de la silla por los dos lados. Y yo vi la foto aquí y dije, bueno, pues todo lo material tiende a consumirse, tiende a desgastarse. Es así, es así. Bien. Luego, la creación, como os digo, no es un problema científico. El problema científico lo tienen estos, no nosotros. La creación es un problema filosófico del ser, lo que Santo Tomás de Aquino estudia en las famosas 5 vías de la Suma Teológica. Prima pars, cuestión 2, artículo 3. No os he dado citas ni de Santo Tomás, tengo 100 citas de Santo Tomás, no os he dado citas porque si no os liaba un montón. Ya está. Pero es lo que estudia Santo Tomás en las 5 vías. ¿Por qué hay algo en lugar de haber nada? Claro, ¿quién puede transmitir quién puede darme el ser? Alguien que ya lo tiene previamente. ¿No? El famoso, todos lo conocemos, el famoso, esto es lo niño de catequesis, y es muy constructivo. El efecto dominó. Claro, el efecto dominó. Tiene que haber un origen del ser distinto que pone en movimiento a los demás seres, transmitiéndoles el ser, y que es distinto a ellos, y que al darles el ser además les está ordenando en un cosmos, no en un caos, en un desorden. Luego, no podemos confundir el ámbito, el plano científico con el filosófico, con el religioso, porque estamos confundiendo planos. Si no, caemos en el mismo error que cometió Freud, padre de la psicología moderna. Cuando Freud habla del complejo de Edipo, lo utiliza para negar la fe, para atacar la religión. Entonces empieza a decir que el complejo de Edipo a nivel religioso pues es una especie de proyección, de sublimación del inconsciente respecto al padre que quiere matar para casarse con la madre, o sea, una paja mental inmensa, pero desde un plano psicológico salta a un plano filosófico, metafísico, para negar la existencia de Dios. Está confundiendo planos. Es como si un médico se mete a hacer historia, como si un cocinero se pone a hacer sociología. Cada plano de conocimiento ha de estar en su sitio. Cuando tú tienes una enfermedad, vas al médico, no vas al mecánico del taller. Cada uno tiene unos conocimientos, el mecánico tiene unos, el médico tiene otros. Cuando tú quieres... ya está, no voy a por ello, me habéis entendido. Bien. Luego, concluyo. Respecto a los seres vivos, no existe ninguna forma orgánica que no esté en conformidad con las leyes de las físicas y de las matemáticas. Es decir, las fuerzas que actúan aquí y ahora forman los seres vivos tal y como los observamos aquí y ahora. ¿Cuál es el problema del evolucionismo? Que no tiene datos, lo que se decía de los fósiles, no tiene datos para observar cómo se ha producido esa evolución. O sea, la laguna es muy grande. Y por último, y con esto termino, lo que os decía al comienzo de la creación del mundo respecto al universo y respecto al espacio y al tiempo. Los cosmólogos sostienen que el Big Bang representa no solo la aparición de la materia, por cierto, como ya sabéis que el Big Bang es una teoría de Georges Lemaitre, que es un sacerdote belga, premio Nobel, fue el autor de la teoría del Big Bang. Georges Lemaitre, sacerdote belga, por cierto, amigo de Einstein. Einstein, que sabéis que era judío. Todo esto por cuando nos venden que la ciencia, que los científicos son todos ateos. Por cada nombre de un científico ateo, Hopkins, famoso, tú puedes dar el nombre de 5 o 6 que son creyentes. Y también de Einstein es la famosa frase aquella de Dios no juega al universo con los dados. Dios no juega al universo con los dados, lo que os decía antes, el azar. El azar es lo más ilógico que hay, el azar es lo más antifilosófico y anticientífico que hay, y es lo que está en la base del evolucionismo, que los cambios y la evolución han sido al azar, que no ha habido nadie detrás dirigiendo eso. Yo no estoy en contra
y creo que ningún católico puede estar en contra de la evolución. Ha habido una evolución, pero hay tantas lagunas que no podemos ponernos a pontificar cómo se ha hecho. Cuando se mete ahí el evolucionismo, que es una ideología, como os decía antes, para separar lo nacional de lo nacionalista, lo pacífico de lo pacifista, cuando se mete ahí el evolucionismo e intenta sacar conclusiones, está caminando sobre arenas movedizas porque está invadiendo campos que no son el suyo y porque carece de datos para esa pontificación. Pues bien, los cosmólogos sostienen que el Big Bang representa no solo la aparición de la materia y la energía en el mundo, en un vacío preexistente, sino la creación del espacio y el tiempo. Es decir, el espacio y el tiempo comenzaron con la creación. Antes no había. Coordenadas de espacio y de tiempo. El espacio y el tiempo se crearon con el universo. No solo la materia fue creada, el tiempo y el espacio también tuvieron un comienzo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Algunos dicen en un principio, que hay más. Hay 1, 2, 3, ¿cuántos principios hay? Hay uno, en el principio. Y nos dice así el Génesis 1, en el principio. Y así es como empieza el Evangelio de San Juan, en el principio, porque San Juan está haciendo un relato de la nueva creación en Cristo, que es la redención del género humano. Por eso no es casualidad que en la vigilia de Pascua se lea el relato del Génesis, porque la redención de Jesús es la nueva creación. En el principio, así empieza el Génesis, en el principio no había nada, en el principio todo salió del vacío, así quedó Dios y el universo. Padre, pasamos a las preguntas. El tema de la evolución me genera muchas dudas. Entonces, la Iglesia, exactamente qué es lo que cree, que el hombre en su evolución, teniendo esa teoría, desde el más antiguo, de hace 4 millones de años hasta ahora, hasta el Sate, que es el último, ¿en algún momento Dios ha infundido ahí el alma? ¿O por el contrario, que el hombre ya Dios lo creó tal como es ahora? ¿Qué es lo que cree la Iglesia? En un momento Dios infunde el alma y empieza a ser humano. Ya no es un simple homínido. Ahí empieza realmente a ser humano. Lo que pasa es que no sabemos qué línea de la evolución fue. Porque el neandertal, parece que no. Cromañón, el homo antecesor de Atapuerca. Es que, ya os digo, es tan amplio la laguna que se tiene que no sabes muy bien. Pero luego, lo que os decía al comienzo, el Australopithecus, que es de las primeras, evidentemente no. Porque aunque ya hay bipedismo, pero no se le puede considerar humano. O sea, tiene mucho más de mono. O sea, cuando nos dicen que no pasa nada, que el mono, descendemos del mono, pues no. Lo que os decía antes del transformismo. Una especie no se transforma en la otra. En la lagartija, por más que se tire del precipicio, no le van a salir alas. O sea, no, que descendamos del mono no, pero que el mono sea un pariente muy lejano sí, que tenemos muchas cosas en común con el mono sí, meter un mono en vuestra casa. Venga, yo es que tenía una amiga que estudió conmigo magisterio, que su padre era el típico hippie rojo de los 60, del mayo del 68 francés, que tenía un mono y metía el mono en casa. Bueno, el mono, imaginad el mono, lo que hacía en casa, rompía, se cagaba aquí, hacía tal. O sea, ¿tenemos muchas cosas en común con el mono? Sí, pero lo que tenemos de diferencia es muy grande, es muy grande, no podemos olvidar esto. Es que también estamos viendo el proceso que se está dando hoy de deshumanización del hombre y de humanización del animal. Yo soy vegetariano, estoy en contra de las corridas de toros, pero estoy a favor del aborto. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero estoy a favor del aborto. O sea, si este es un terrorista, este tío ha asesinado a Diana Kerr, este tío ha matado a Marta del Castillo, a ese no hay que castigarle, pero a un niño inocente, sí, y eres muy progresista. Claro, hay una deshumanización del ser humano y una humanización del animal que busca precisamente esto, destruir cualquier resto humano que hay en el hombre. Acordaros, si tenéis buena memoria, en época de Zapatero, gran pensador del siglo XX de Occidente, con Leire Pacín y
Vivian ha ido, que se habló en el Congreso de los derechos del simio, de los derechos del proyecto simio, de los derechos del simio. Claro, van por ahí los tiros. Yo tengo dos preguntas. La primera, has dicho que el pecado se transmite y, bueno, de unos a otros, ¿no? Por propagación. Pero la Virgen no tiene pecado. Exactamente. ¿Y por qué a ella no se le...? O sea, no entiendo el concepto de se propaga de unos a otros, pero a la Virgen no le llega. Porque la Virgen es redimida previamente. Es decir, aquí hay un charco, un hoyo, yo me caigo, Dios me levanta. ¿Vale? ¿Qué se hace con la Virgen? Se le impide caer. En atención, dice en 1854, la Bula Ineffabilis Deus, de Pío IX, en atención a los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, quiso preservar a su madre, es decir, como Jesucristo es el origen y la fuente de la salvación, quien le ha traído al mundo no puede estar infectada por el pecado, sino que el canal por el que me llega la salvación de Dios tiene que estar limpio también para que me llegue la salvación de Dios. Por eso también de ahí el tema, igual que el dogma de la Inmaculada, que sabéis que es el penúltimo dogma, porque todos sabéis que el último fue la Asunción, 15 de agosto de 1950, Pío XII, de ahí está muy relacionado con el dogma de la virginidad. La virginidad de María no es porque la sexualidad sea algo malo a los ojos de Dios, lo sabéis perfectamente, no es porque la sexualidad sea algo sucio y que Dios no mire para otro lado, ¿no? Esto es como cuando yo estaba en la Sierra de párroco y había un matrimonio que cuando se acostaban tenía un cuadro de la Virgen y le daban la vuelta en la cama. Me lo contaba la mujer y en fin, donde no hay mata no hay patata. No porque la sexualidad sea algo malo, sino porque Dios quiere dejar claro en la virginidad de María que la intervención para salvar el mundo es solo de Él, es solo de Él, y por eso no tiene más padre que a Dios. Dime, niño, de quién eres, todo vestidito de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Solamente Dios es el que quiere ser el origen de la salvación de los hombres. Y la segunda, dices que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, pero tal cual, literalmente. Eso es un tema también interesante porque el catecismo de la Iglesia Católica no habla de monogenismo. No habla de monogenismo. Es doctrina de la Iglesia, ahí está la encíclica de Pío XII. Lo contrario, que provenimos de una única pareja. Monos en griego es uno y genos, Génesis, perdón, quería decir Génesis, inicio. Hay inicio en una pareja. Claro, ahí está el problema, que todos pensamos por sentido común. Si hay una sola pareja y nos dice la Biblia que tuvieron a Adán y Eva, a Caín y a Abel, y encima Caín mató a Abel, ¿cómo nos explicamos eso? Por eso, ahí, como sea, son otras cuestiones que se meten de ciencia y demás, ahí ya la Iglesia no se propone. Por eso no trata este tema en el catecismo. No sabemos, lo que os decía, no sabemos exactamente cómo fue creado el ser humano, no sabemos exactamente en qué momento Dios infunde el alma, de acuerdo, pero sabemos que hay una pareja a través de la cual se transmite el pecado, que es Adán y Eva, y es el dogma del pecado original. Y como os decía, porque sabemos después en el Nuevo Testamento que hay una pareja a través de la cual viene la salvación, la nueva Eva y el nuevo Adán. Entonces, son cosas ya que se mezclan, ahí ya entraríamos al ámbito científico, biológico. Claro, como os decía, como la Biblia no es un libro de ciencia, ni de biología, ni de física, pues ahí no se mete. Pero sí que hay cierto que una pareja a la que Dios ordena que sean obedientes, se saltan, desobedecen la voluntad de Dios y a través de ellos nos viene el pecado. ¿Y cómo se sabe eso? Es decir, ¿cómo sabes tú que hubo una primera pareja que desobedeció? ¿Eso dónde El relato del Génesis. Ya. Que la palabra de Dios, mujer. Ya, por eso digo, pero el autor del Génesis, ¿cómo sabe eso? ¿Qué decirte? Inspiración de Dios. Un carisma sobrenatural. Haris, la gracia, un carisma sobrenatural. ¿Cómo sabe Isaías 800 años antes de Cristo cómo va a ser la pasión? Isaías 53, primera lectura del Viernes Santo, relata tal cual la pasión, sin aspecto humano, humillado,
como un gusano, desprecio de los hombres, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, 800 años antes de Cristo. O más todavía, el rey David, cuando Jesús muere en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22. Jesús muere rezando salmos. Y ese Salmo 22 está narrando el sufrimiento de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. A ti grité y tú me escuchaste. Ahí está precisamente lo que os hablaba también del sentido a la hora de la inspiración, el que tiene el autor y el que tiene Dios, que es muy superior. O sea, ¿eran conscientes los autores de la Biblia del Antiguo y del Nuevo que estaban siendo inspirados por Dios? Por supuesto que eran conscientes, pero al ser hombres humanos y por lo tanto limitados, no son capaces de abarcar las dimensiones de lo que están escribiendo como palabra de Dios de cara al futuro. ¿Qué se iba a imaginar San Juan las repercusiones que iba a tener 20 siglos después sus escritos del Apocalipsis del Evangelio de San Juan en nosotros? Ahí está la inspiración de Dios que hace aquello universal y portador de salvación y de revelación. Entonces, respecto a mi pregunta, la Iglesia no se pronuncia respecto a esto. No ha habido más enseñanzas sobre el monogenismo. Ya te digo, Pío XII dice: no sabemos cómo se puede conciliar con el pecado original, pero esto es una prueba también muy buena y muy sana, porque es una prueba de humildad. La Iglesia reconoce que hay cosas que todavía, o que no sabemos, y puede que no sepamos en mucho tiempo, o que no sepamos nunca. Esto es muy importante, porque esto forma parte del misterio. ¿Qué decimos en la misa después de la consagración? Este es el misterio de la fe. El misterio en griego se dice sacramento. Sacramento. Bien. El misterio es que yo puedo conocer cosas de Dios, pero no puedo conocerlas todas, porque entonces ya no es un misterio. Si yo meto a Dios en mi mente, ya no es Dios, o yo soy Dios. Entonces ya no hay Dios, porque somos dos dioses. Entonces donde acaba uno empieza el otro, así que ya Dios no es eterno. ¿Veis? Totalmente ilógico. ¿Tú conoces cosas de matemáticas? ¿Conoces todas las matemáticas? No. ¿Tú conoces cosas de literatura, de cine, de historia, de geografía? ¿Conoces todas? No. Pero no significa que lo que conozcas no sea verdadero y que no puedas profundizar en ello. Pues esto es igual. ¿Conocemos todos los misterios de Dios? Lo que conocemos no significa que no sea verdadero y que no podamos profundizar con esa tradición, que podamos seguir profundizando en la palabra de Dios y poder poco a poco explicar, o a lo mejor cosas que no podemos explicar nunca, como el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Podemos hacer una explicación racional del misterio de la Trinidad? Sí, es lo que se hace en teología. ¿Podemos abarcarlo por completo? Pues no. A ver, yo soy maestro de aquí de Leganés, he estudiado muchos años filosofía y teología. Los niños son muy sabios y a la vez muy sencillos, y yo te alabo toda la claridad con la que transmites. Noto un deje que no me gusta, y es que la providencia de Dios está por encima de todos los males del mundo. No somos, ¿cómo se dice el idioma que son iguales? No somos de la Edad Media, no somos que cree que el bien y el mal son igual de potentes. Maniqueos. No somos maniqueos. Entonces, aunque hay que ser muy apologético en el sentido de distinguir bien la verdad del error y todo eso, ante la transmisión de la fe, sobre todo cuando se es maestro de niños, o la profesora de educación física dice que Dios no existe y que lo de Dani es un rollo y todo eso, hay que dar una transmisión clara. Y la transmisión clara yo creo que debe ir unida a verdades muy claras que tú has transmitido y que supongo que en una hora no se puede tampoco hacer más. Y un convencimiento de que la providencia de Dios está por encima de todo. O sea, Dios gobierna el mundo sirviéndose del protestantismo, del islamismo, de la homosexualidad, de mi padre que se separa, de todo. O sea, Dios saca de todos los males bienes. Del mayor mal, matar a Dios en una cruz, saca todos los bienes del mundo. Entonces, el católico tiene su nombre alegre, la alegría del Evangelio, transmisión y clarito. A mí me parece que la evolución, aunque sea una hipótesis, que dicen los científicos, los mismos científicos son los que han pasado del poligenismo al monogenismo otra vez. Son ellos. No tienen que meterse ahí porque la misma ciencia evoluciona, ¿no?
a favor de eso. Yo creo que hay que transmitir que es una sabiduría de Dios maravillosa la evolución. O sea, no se tira el lagarto de eso y empieza a volar, pero durante millones de años se mueven los animales de forma que transforman su cuerpo, ¿no? Y eso... Pero no hay datos. No, pero es que me da lo mismo. Es que si no hay datos y la Iglesia no se implica en eso, somos hombres de nuestro tiempo, no hay por qué ser nuestros hombres de nuestro tiempo y nosotros allí. Es decir, programar la evolución del universo de tal manera que de seres unicelulares, tal, surja el hombre y que luego haya una evolución, eso es maravilloso. Hay que poner, y eso es un sentir del mundo en el que vivimos y no tiene nada de energía ni tiene nada de nada. Y quiero decir que todo lo que podamos estar en contacto... Yo a lo mejor me he pasado, pero yo lo que intentaba era, de algún modo, entenderme, desmitificar la evolución, porque nos han vendido la evolución como es, un mito que nadie ose ponerle ni la menor pega. Y es que sé de muchos chicos que luego han llegado al instituto con su explicación de la creación del catecismo en primera comunión y les han destrozado aquello. Y han perdido la fe los pobres niños. Le han dicho, esto es un cuento. Pero no es un cuento la creación, es un cuento que este murió en la cruz. Y que su madre era virgen. Y es un cuento los Reyes Magos. Y es un cuento que eso me dicen que es el cuerpo de Jesús, eso es pan. Y es un cuento que el cura me haga así y me dice que me perdonan los pecados. Y es un cuento que le echen a mi hermano agua en la cabeza y digan que ya es cristiano. Esto es un cuento. Yo he intentado ir por ahí un poco por desmitificar ese... Todo lo que has hecho me parece extraordinario porque hoy se tiende a lo contrario, son teorías claras, no tal. Pero quiero decir, tampoco hay que ponerse en la otra punta, porque con los compañeros y alumnos con los que vibramos y con los que estamos ahí como fermento en la masa que Dios nos ha puesto ahí, tampoco hay que irse a los extremos. Quiero decir... Comprendo tu postura, pero también digo una cosa, jugar en el terreno del enemigo, con las armas del enemigo, no. significa que nunca podemos ganar. No. Si les hacemos el juego y adaptamos sus normas, jamás, porque evidentemente no nos van a conducir a nada. No creo evolucionismo. O sea, no, por supuesto. Sí. Por eso decía que yo no me posiciono en contra de la evolución, sino en contra de esa lectura materialista y atea, en definitiva, de la evolución, donde se pretende aparcar a Dios y ser una excusa para cargarse a Dios. Si precisamente la evolución, ahí estoy de acuerdo contigo completamente, precisamente la evolución supone que detrás hay alguien dirigiendo el proceso, porque el azar, exactamente, una inteligencia, un diseño, porque evidentemente eso tiene que conducirlo a alguien. Además es que en nuestra época se entiende perfectamente por los ordenadores, por la programación. La gente entiende perfectamente que Dios haya programado al segundo, al milímetro, cada proceso evolutivo de la creación. En el mundo se están generando estrellas constantemente durante millones de años y mueren, pero también se están generando. No es un ser tan muerto el universo. Y bueno, eso es el Sol, sí, el Sol desaparecerá, pero aparecen más estrellas. ¿Hasta qué punto este universo, el universo? Quiero decir, la inteligencia de Dios, todos los datos de la ciencia que nos den pie a decir a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, que la inteligencia de Dios y el amor de Dios es impresionantemente potente y grande, cercano y maravilloso, hay que hacerlo. Quiero decir que a la profesora de educación física, a mis alumnos les dijo que no es una bobada lo de la creación y tal. Yo primero a mis alumnos les dije que yo sabía más de religión y de ciencia, porque había hecho años de ciencia física y muchas carreras y muchas cosas, que la profesora de educación física. Segundo, a la profesora de educación física, desde ese momento la traté con más sonrisas, con más cariño, ahora está muy cercana a mí. Sé que ya no ha vuelto a decir nada en eso. Pero a los alumnos les expliqué que es maravilloso que en un momento determinado Dios inspire y sopre en el estado de evolución que sea, hay que acompañe a los científicos para saber en qué momento y cómo. Eso no es cosa nuestra. Infundió el espíritu a un ser muy desarrollado, es un cerebro muy desarrollado, o sea, el mono tal o el mono cual, no me importa, pero es maravilloso que sea así. Como es maravilloso que yo tenga un hurón en casa, que tiene el novio de mi hija ahora, que huele a rayos, pero le cuidan el tal, porque en el fondo es una criatura de Dios, algo maravilloso que es. Entonces que no, aunque parezca que esto es una dialéctica, no, que hablamos de las hechos porque es una labor maravillosa de clarificación, ¿no?
pero que todo lo que sucede en el mundo, la separación con los ortodoxos, el protestantismo, el aborto, todo eso, también tiene un sentido en el plan de Dios, porque desde el protestantismo tú sabes muy bien que los católicos cogieron más amor a la Sagrada Escritura, que no había tanto. Eso es una mentira. Eso es una mentira protestante. Estamos en el año del Cardenal Cisneros. Os aconsejo que visitéis todos la exposición que hay en Toledo sobre el Cardenal Cisneros. El Cardenal Cisneros en 1520 publica la Biblia Políglota de la Complutense. Lutero no olía nada en esa época. Es una traducción de la Biblia en 4 columnas: hebreo, arameo, latín y griego. Lo que nos han vendido de que los protestantes iban siempre por delante de nosotros en Biblia es una mentira como un castillo. Pero como un castillo. Nos lo hemos comido con patatas, porque los propagadores han sido muchas veces los curas, que también se lo han creído con patatas, porque llegó un cura un día que les daba clase en el seminario, que había ido de Roma con un montón de tonterías en la cabeza, y les habían dicho esto. Cuando vas a la historia y dices, pero bueno, pero si sabía un montón de Biblia los hombres de la España del 16. Claro, es que nos pensamos, claro, somos hijos de nuestra época, entonces nos han metido en la cabeza que lo nuevo es bueno por el mero hecho de ser nuevo, y que lo antiguo es malo por el mero hecho de ser antiguo. Entonces nos hemos acabado creyendo que nosotros sabemos más Biblia ahora, y es mentira, que nosotros celebramos mejor la liturgia ahora, y es mentira, celebraban mucho mejor en la Edad Media que ahora, y conocían mucho mejor la Biblia en la Edad Media. Vais a los comentarios de la Edad Media de los monjes de la Sagrada Escritura, que están bebiendo directamente de los santos padres, porque todos saben latín, y hacen unos comentarios a la Biblia que me río yo de las homilías de muchos curas los domingos, incluido la mía. La primera, nos han contado que ahora sabemos más teología, y es una mentira como un castillo. Vimos una decadencia de la teología, de la filosofía impresionante, y así todo. No, ahora tenemos una espiritualidad. Vete a San Pablo. ¿Qué libros consume la gente de espiritualidad? Sentimentalismo y psicologismo. ¿Dónde están los clásicos? Los doctores de la Iglesia, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, San Juan de Ávila. ¿Dónde está Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia? No, fíjate lo que dice tal teólogo, que es el último grito. ¿Veis? Lo nuevo es bueno por el mero hecho de ser nuevo, lo antiguo es malo solamente por ser antiguo. Hemos creído en esta dinámica, llevamos así en la Iglesia 50 años y no se avanza. Precisamente lo que pedía el Vaticano II era volver a las fuentes. Volver a las fuentes, y por eso el Vaticano II pide volver a Santo Tomás de Aquino, Octa Tantocius número 16, y volver a todos los autores clásicos. Apartarnos de ello es lo que nos está secando la vida en la Iglesia. Pero bueno, en el caso de la Biblia es esto. Es decir, nosotros tenemos ahora todos la Biblia en casa y el Evangelio de cada día y todas estas cosas. En el siglo XVI, o mejor, si no están lejos, nuestros abuelos, pues no lo tenían. También os digo una cosa, nuestros abuelos tenían una cosa que se llamaba en catequesis historia sagrada, que algunos lo recordaréis. ¿Leían el Antiguo Testamento? Pues no, pero se lo sabían perfectamente. Tú ahora lees el Antiguo Testamento en la primera lectura de la misa, nadie se entera de una mierda. Nadie sabe quién es nadie del Antiguo Testamento, porque los niños ni lo huelen. Y se supone que tenemos unos catecismos, que guarrería, la estética y el ripalda. Ahora tenemos los catecismos, pinta, recorta, colorea. No tienen ni idea de la Biblia. Entonces, vas a la misa, primera lectura. Y fue David y se acostó con Betsabé y se cargó a su marido Urías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué es así? Joder, ¿se ha cepillado a la mujer? ¿Se ha cargado al marido? ¿Palabra de Dios? Como no vayas al día siguiente a misa y acabas de leerlo y dices, vale, ya se acuerda, ya he pedido perdón y se ha arrepentido. Por eso, si alguno tenéis la costumbre de la misa diaria, porque muchas veces la lectura de la misa, cuando hicieron la misa nueva, cortaron como un bacalao, como una barra pan. Esto quedó así, esto queda asado. Por eso, si os acordáis de la lectura de la Casta Susana, esa lectura es así, porque claro, si la cortan, hay que poner una película porno. Entonces tienes que contar la entera para que vea cómo acaba el episodio de la Casta Susana y los dos viejos lujuriosos. Porque si no, aquello, la gente piensa muy mal. Tenemos que ir ya cortando. Bueno, muchas gracias a todos. Como decía él, he hecho lo que he podido en una hora.